Evangelio de Mateo, capítulo 27, comenzando en el verso 39. Hemos ido lentos, hay tanto que observar, tanto que reflexionar, tanto que poner en nuestro corazón. Mateo 27, comenzando en el verso 39. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora mismo de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. ¿Me acompañan a tener juntos una palabra de oración? Padre precioso, te damos tantas gracias por esta oportunidad que tú nos das de estar reunidos, Señor, alrededor de tu palabra. Señor, en el norte de la República Mexicana, en Centroamérica, en Sudamérica, en Estados Unidos, todos unidos por tu Espíritu, Señor. Como en aquel día, Señor, del gran avivamiento en Israel. Todos como un solo hombre, dispuestos nuestros corazones, Señor, para escuchar tu palabra. Abre, Señor, nuestros ojos para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley y contemplando en ella tu gloria como en un espejo. Señor, sigamos siendo transformados a tu imagen, como por tu espíritu. Oramos esto y más, los semillosos quienes decimos: así sea, amén y amén. Voy a cerrar esto, que no me distraiga, listo. Jesús ha sido crucificado después de recibir la más terrible de las humillaciones, cuando al flagelarlo, le desnudaron completamente, vistiéndole con una capa, una corona de espinas y un cetro con el que lo golpeaban y lo golpeaban. Desde mi punto de vista, mientras he leído el texto y lo he reflexionado y vuelto a leer y vuelto a reflexionar, parece ser que la más terrible de las humillaciones no fue el desnudarlo, sino el vestirlo con el disfraz de un rey, un gobernante de este siglo cuya gloria no es más que su vergüenza. Este tipo de reyes que solo existen para oprimir, para sacar provecho de la gente, por lo que la capa, la caña y la corona representan esa exaltación o autoexaltación que exige respeto, que ambiciosamente buscan los reyes, repito, de la tierra, para así poder sacar provecho y abusar de sus súbditos a su antojo. Pero Jesús nos dice: mas entre ustedes no será así, sino el que quiera hacerse grande estará entre ustedes como su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo. Y aquí está la correcta escena, la que estamos presenciando, como el Hijo del Hombre que no vino para ser exaltado y servido, para escuchar el salve Rey de los judíos, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús había escogido esta vía dolorosa. Había escogido el desprecio, él había escogido la humillación y el martirio, muriendo en una cruz como el peor de los criminales, quien, dice el libro de Hebreos, por el gozo puesto delante de él, menospreció la burla, menospreció la vergüenza. Mientras, pues, él colgaba entre el cielo y la tierra en aquella cruz, se enfrentó, repito, a estas burlas, que no solo revelaron la incredulidad de quienes lo rodeaban, sino su carácter y su plan como redentor de la humanidad. Es interesante que la expresión más baja de la naturaleza humana y más corrupta y más cruel, a la misma vez ponía al descubierto lo más glorioso de la sabiduría y poder divinos. Por lo que en la aparente debilidad de la cruz residía el poder de Dios, y en la humillación del rey
el rey de Israel, estaba su verdadero triunfo. Por tal razón, a esta pequeña sección he titulado Mentiras verdaderas, paradojas. Esas cosas que aparentemente se contradicen, pero que encierran una gran verdad. En primer lugar, versos 39 y 40, no eres el Mesías que esperamos. Segunda mentira verdadera, versos 41 y 42. Ni siquiera puedes hacer que nosotros creamos en ti. Y versos 43 y 44, la tercera. No eres Dios el Hijo, como nosotros lo concebimos. Vamos al verso 39 y si me permiten, yo vuelvo a dar lectura mientras ustedes siguen la lectura conmigo. La primera mentira verdadera, pues, es, no eres el Mesías que esperamos. Verso 39. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Cada profecía acerca de Jesús cumplida en su crucifixión nos habla de que Jesús, pese a que fue el objeto del escarnio y de la burla de la gente, él no fue una víctima, sino una ofrenda. Él fue a la cruz tal y como él lo había determinado, como estaba escrito acerca de él. Ahora bien, él lo tenía muy claro desde el principio, pero ni aun el más cercano de sus discípulos pudo adivinar tan cruel final. Para aquel que había tenido compasión de las multitudes, para aquel que había cenado a todos cuantos venían a él, para aquel que había multiplicado el pan para los hambrientos, para aquel que había devuelto la vista a los ciegos y que había levantado aún de la misma tumba a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín. Pero Jesús sí lo tenía claro. Sabía que el punto más bajo de su humillación sería el punto más alto de su gloria y su victoria sobre el pecado y la muerte. Pero, ¿quién pudo haberlo imaginado? El Salmo 2, o mejor dicho, pasajes como el Salmo 2, hablan de un Mesías poderoso, un Mesías salvador, un Mesías redentor, uno que sería respetado y temido por todos los pueblos de la tierra, nada más ni nada menos que el Hijo mismo de Dios. Uno de sus títulos mesiánicos, Hijo de Dios, como lo es Hijo de David o como lo es Hijo del Hombre. Aquellos que pasaban le injuriaban, puesto que la terrible y vergonzosa escena que ellos presenciaban no parecía corresponder con lo que ellos leían en pasajes como el Salmo 2. Si me permiten, le doy lectura. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas y se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligadoras, echemos de nosotros sus cuerdas? El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú. ¿Te fijas? Es otro de los títulos mesiánicos, el Hijo de Dios. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, como posesión tuya, los confines de la tierra. Los quebrantarás, esto es, los gobernarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sean prudentes y admitan amonestación. Jueces de la tierra, sirvan al Señor con temor y alégrense con temblor. Honren al Hijo, segunda mención en este texto acerca de el Mesías como el Hijo de Dios, para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. El Mesías salvaría a su pueblo,
pensó la multitud que le veía, quizás junto al camino, porque, repito, era una costumbre de los romanos crucificar a las personas. Primero lo vimos la semana pasada en esta vía dolorosa, llevarlos a través del camino más largo para que fuesen un espectáculo y disuadiera el deseo de rebelarse de la gente. Pero lo mismo, le crucificaban junto al camino, en este monte que vimos, Gólgota, que traducido es la calavera. Y los que pasaban por allí le injuriaban y decían: hey, el Mesías de Israel viene a salvar al pueblo de su esclavitud. Pero tú no puedes ni salvarte a ti mismo. No que derribarías el templo y lo reedificarías en 3 días. No eres honrado por tu pueblo. ¿Cómo puedes? Podrían honrarte las naciones. En esa burla se encuentra una gran verdad, ya que el Mesías, antes de reinar sobre los pueblos, vendría primero a ofrecer su vida en rescate por su pueblo, un pueblo idólatra, adúltero, apartado de la verdad, del cual tuvo compasión, por lo cual no estimó, quiero decir, este pueblo que no lo estimó a él y no lo valoró a él y no lo reconoció, como leímos hace 2 semanas en Isaías 53, en los versos 3 al 6, que también los hemos estado repitiendo para memorizarlos juntos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Este era el plan, este era el final, este era el clímax que el Señor había determinado para mostrar el mayor brillo de gloria, la manifestación de su justicia y su misericordia. Ciertamente, verso 4, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Antes de conquistar al mundo, conquistaría al verdadero verdugo de su pueblo, según el Salmo 130, y el Señor salvaría a su pueblo de sus pecados. Verso 5, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué Jesús no era ese Mesías que el pueblo esperaba? Porque el pueblo estaba engañado por la religión que le hacía pensar que por sus sacrificios el pueblo es bueno. Ellos no sentían la necesidad de ser salvos de sus pecados. Ellos se justificaban a ellos mismos, sintiéndose, repito, justos delante de Dios. Pero el Salmo 143 nos dice que ningún ser humano se va a justificar delante de Dios y que todas nuestras obras son trapos sucios delante de Dios. El Dios de la misericordia escucharía su clamor, como en Egipto. Ese clamor de esclavitud que ni siquiera su pueblo pudo articular por su orgullo y por la dureza de su corazón, y aún así el Señor murió en una cruz por su pueblo. De la misma manera que en Egipto, él mismo vendría y les salvaría. Efectivamente, Jesús no era el Mesías que esperaban, repito, por estar engañados a causa de su orgullo. Jesús era y es el Mesías que necesitaban, no el que esperaban, el que necesitaban. ¿Y por qué no decirlo? El que necesitamos todos para ser salvos del pecado y de la muerte. Segunda mentira verdadera: ni siquiera puedes hacer que nosotros creamos en ti. Versos 41 y 42. Si me permiten y me acompañan, los leemos. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si eres el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en ti, creeremos en él. La burla que comenzó con los soldados en el pretorio, ¿lo recuerdan? Un par de pasajes atrás. Ahora regresa a los escribas, fariseos y ancianos, quienes primero fueron asombrados por el poder de Jesús para sanar,
a todos de sus enfermedades y de diversas dolencias. Pero este poder y compasión les desafió sus tradiciones, desafió sus ritos. Porque lo que hacía el pueblo era depender de los ritos en el templo y de toda esta secta religiosa y no depender del poder y la misericordia de Dios. Y después de que Jesús, estando en la sinagoga de ellos, no de Dios, de ellos, recuerdan allá en el capítulo 12, sana un hombre en día de reposo, todos ellos tomaron consejo contra Jesús para matarlo. Capítulo 12, versos del 9 al 14. En ese sentido, es que sanó a muchos, salvó a muchos, pero ahora, en este estado de debilidad, los líderes religiosos le desafían, le escarnecen, hacen burla de él, y no solo eso. Qué cosa más terrible. Le hacen responsable a Jesús de su propia incredulidad. ¿Pueden ustedes creerlo? Bueno, mejor les hago la pregunta. ¿Conocen a alguien que responsabilice a Dios por su incredulidad? Este disparate tan terrible es la segunda mentira verdadera. Dios no puede hacer que alguien crea. La gente que responsabiliza a Jesús de su incredulidad suele decir, baja de la cruz para que yo crea en ti. Sana a mi madre para que yo crea en ti. Quítame el alcoholismo, quítame esta obsesión que yo tengo y voy a creer en ti. Si me dan trabajo, si me dan el trabajo que quiero, y por cierto lo quiero de manager, y me hace caso la chica que me gusta, ¿no? Entonces sí voy a creer en ti. ¿Dios puede hacer esto? Claro que puede hacer esto y mucho más, pero sus caminos y sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Los nuestros son egoístas, egocéntricos, desafiantes a la deidad, temporales, autogratificantes, apartados de sus planes y propósitos de gracia para nosotros. ¿Qué necesita el hombre para creer en él? La Biblia, por cierto, no es un libro diseñado para satisfacer nuestra curiosidad intelectual o filosófica. Aunque grandes hombres de ciencia y filósofos han encontrado demasiada riqueza e inspiración en sus páginas, pero la Biblia en primer lugar está diseñada para mostrarte a ti y a mí nuestra condición desventurada ante un Dios justo y santo, que en sus páginas se revela como el creador y sustentador de todo lo que existe, y desde esa dignidad y majestad se humilla para revelarse a nosotros en la persona de su precioso Hijo, quien con su misericordia y justicia nos muestra su increíble santidad, así como nuestra irremediable condición de pecadores, quienes una vez que nos apartamos de Él, de su gobierno, de su justicia, cada uno, como dice el libro de Romanos, por su camino, Dios en su gran misericordia, infinita sabiduría, inescrutables caminos de gracia y misericordia, carga en su Hijo el pecado de todos nosotros. Por eso Jesús en Juan 7:17 nos dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Primero necesitas tener tu corazón dispuesto a hacer su voluntad. Cuando Dios se revela en las páginas de la palabra de Dios a través del Evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios para salvación, revela su santidad, su amor, pero también revela tu desventurada condición de pecador, que a menos que Dios te perdone, lo que merecemos tú y yo es una eternidad separados de Dios. Y eso es lo que hace el Evangelio de Jesucristo, ponernos delante del espejo de nuestra miserable condición, pero también de su grande gloria, misericordia y amor, para que nosotros, como todos los discípulos, que se han humillado delante de Él, le digamos, Señor, sé propicio a mí, pobre pecador. Ten misericordia de mí. La puerta de entrada a la fe es el arrepentimiento. Dice el libro de Hechos en el capítulo 10, versos 30 al 31, Dios habiendo pasado por alto en estos tiempos de nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Escuchaste lo que dice la Biblia? O sea, este es Pedro predicando en el Areópago, en Atenas, en un lugar
donde estaban hambrientos de escuchar siempre una filosofía nueva, una idea nueva, entretenimiento, qué sé yo. Ahí, donde adoraban a toda clase de dioses y había un busto vacío que decía, este busto está erigido al Dios no conocido. Este es al que Pablo predicaba, el Dios no conocido que se revela en la persona de Jesucristo y les dice, Dios ha pasado el tiempo de su ignorancia, de nuestra ignorancia, pero ahora a todos los hombres, no nada más judíos, a todas las naciones, el Mesías de Israel viene y nos manda que nos arrepintamos. Y hace 3 semanas, cuando platicamos acerca de Pedro y de Judas, vimos a detalle qué es el verdadero arrepentimiento, un cambio de mente que genera un cambio de actitud en nuestro corazón. Y lo primero es, debo de dejar de pensar de mí mismo como una persona esencialmente buena. Si yo he sido creado para darle gloria a Dios y no le he dado gloria a Dios, he vivido una vida de autodestrucción y de miseria. ¿No? Debo de cambiar mi mente acerca de Dios y dejar de pensar que es una aspirina, es un paliativo, es un valor agregado y reconocer que de Él son todas las cosas, que de Él vengo, por Él existo, a Él voy y que está preparado para juzgar por su evangelio a todo ser humano y que necesito estar preparado para enfrentar el juicio. Pero preparado con mis obras es imposible. Nadie se justificará delante de Dios sino preparado con la sangre y el perdón que solamente Jesucristo ofrece por el precio que Él pagó en la cruz del Calvario, muriendo para que yo pudiera tener vida en Él. Por eso, Dios no puede hacer que un pecador crea. El pecador primero necesita arrepentirse y Dios entonces le da por gracia, fe para creer. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versos 18 al 25. Porque la palabra de la cruz es locura en los que se pierden. Era locura para los que pasaban ahí y para los religiosos que conspiraron en contra del Mesías. Era una locura lo que estaban viendo. Pero para los que se salvan, para los que hemos derramado las lágrimas de arrepentimiento de Pedro, las lágrimas que lavan el alma, esto es a nosotros, es poder de Dios, dice la Biblia, en 1 Corintios 18, 1 del 18 al 25. El 19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Y este espectáculo que sucedía entre el cielo y la tierra, la semana que entra vamos a ver las terribles consecuencias cósmicas que sucedieron cuando Jesucristo murió en la cruz. Esta locura, Dios la ha diseñado para que nosotros podamos creer y creyendo en ella tengamos vida en su nombre. Los judíos piden señales, bájate de la cruz para que yo crea. Pero eso no es lo que está diseñado. Lo que Dios ha prescrito es el evangelio de Jesucristo. El hombre fue diseñado para tener comunión con Dios, pero se apartó por su soberbia, porque no quería seguir las reglas del juego. No quería honrar a Dios, sino decidió honrar al mismo hombre y ser él mismo el objeto del culto. Y después, la Biblia dice que pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado, pero Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos obremos al arrepentimiento. Dios es rico en misericordia y por el gran amor que nos amó, entregó la vida de su Hijo por nosotros, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo que tiene Dios para el ser humano, el Evangelio. Y lo que estaban viendo los religiosos era el Evangelio, Dios en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, pero ellos no quisieron creer y responsabilizaron a Dios de su dureza de corazón. Y la Biblia nos dice que esto es un problema moral, porque los hombres han amado las tinieblas
más que la luz, porque sus obras son malas. Los escribas y fariseos y ancianos de Israel tenían delante de ellos la palabra de la cruz, el evangelio de Jesucristo, y ellos, haciendo a Dios responsable, decidieron no creer. Segunda mentira verdadera, efectivamente. Jesús no podía hacer que ellos creyeran en él. Endurecieron su corazón. Ellos debían arrepentirse, debían reaccionar con arrepentimiento al evangelio de Jesucristo, aborrecer sus propios caminos para que Dios les diera el regalo de creer. Y para eso, el evangelio de Jesucristo estaba ante sus ojos, poderoso, suficiente, y ellos se burlaron y lo desecharon. Tercera y última mentira verdadera antes de terminar este tiempo de reflexión juntos, celebrando la cena del Señor. Verso 43. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Tercera mentira verdadera, no eres Dios el Hijo como nosotros lo concebimos. Interesante que todo esto comenzó en el bautismo de Jesús, cuando él, cumpliendo toda justicia, va a las aguas y de repente en el cielo se escucha esta voz en la Santísima Gloria que dice, este es mi Hijo en el cual tengo toda mi complacencia, ¿no? Y al ser el Hijo de Dios y al tener un ministerio donde le acompañaban prodigios y señales, nadie, repito, pudo imaginarse que el Hijo de Dios moriría de la manera en la que murió. ¿Por qué? Porque el ser humano concibe a Dios a su imagen y a su semejanza. Nosotros tenemos la idea de Dios como un Dios vengativo como nosotros, como un Dios intolerante o impaciente como nosotros. Pero también está este otro falso concepto de Dios, como nosotros o el ser humano lo concibe, narcisista, que necesita que lo adoren, preocupado por Él, solo en Él y nada más que en Él. Quien, como nosotros, jamás harían nada por nadie si sus intereses están de por medio, ¿verdad? Si somos nosotros y pensamos en un Dios así, oye, pues, ¿por qué Dios lo abandonó? Si es su hijo. Un Dios interesado, un Dios materialista, un Dios egoísta, un Dios enfocado en Él y solo en Él. Y sí, efectivamente la Biblia nos dice que a Dios nadie le vio jamás, pero que el unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Juan capítulo 1, verso 18, nos lo ha dado a conocer cómo es Dios. La Biblia nos dice que Dios es amor. Y nuestro concepto de amor es tan pequeño, pero en aquella cruz podemos ver que el amor es sufrido. El amor encuentra su expresión en un acto de sacrificio. El libro de Apocalipsis nos dice que el que está sentado en el trono, quien ruge como un león, en otras palabras, quien tiene toda autoridad y toda potestad, es un cordero cuyos vestidos están manchados de su propia sangre. Cuando vemos esa idea, sí, efectivamente, no es Dios como lo concebimos, claro, porque Dios nadie le vio jamás y es terrible cuando el hombre trata de representar o en una canción, o en una imagen de talla, o en cualquier otra cosa al Dios como lo concibe. Porque nosotros tenemos una naturaleza egoísta, perversa, autodestructiva, pero Dios es santo. ¿Y qué significa santo? Diferente. Y Dios se muestra a los seres humanos en la persona maravillosa, gloriosa y santa de su Hijo Jesucristo. La Biblia nos enseña que quien ha visto a Jesús ha visto a Dios. ¿Lo recuerdas? Sí, hay muchos pasajes que lo dicen, pero déjame ir a uno de ellos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí,
ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Ahora, después de esta conversación, sitúa tus ojos en esta escena tan terrible, tan humillante, tan cruel de Jesucristo muriendo en una cruz, como un criminal, el peor de ellos. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándonos en cuenta a los hombres nuestros pecados. El Padre y yo, dice Jesús, Juan 10:30, uno somos. Quien moría entre el cielo y la tierra era Dios. Hay muchas cosas que no entiendo y que no me has dado a entender y que los teólogos siguen y seguirán discutiendo. Pero a los creyentes nos ha sido dado el privilegio de creer en la locura de la predicación del Evangelio. ¿Y cuál es este? Otra vez, que Dios estaba en Cristo. Claro, más adelante lo vamos a ver la próxima semana. Esta exclamación o este lamento que aparece en el Salmo 22 y que Jesús usa como una respuesta a todas estas burlas. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cualquier cosa que significa no significa que Dios no es uno. Cualquier cosa que significa no significa que Dios es un Dios que se olvidó de su Hijo, como nosotros lo concebimos. No. Lo que significa es que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero recordemos que Jesús no muere como una víctima, sino es el camino que Él escoge. Yo tengo poder para entregar mi vida y tengo poder, dice Jesús en el Evangelio de Juan, para volverla a tomar. Nadie me quita de mí la vida, yo la pongo de mí mismo. Entonces, esa tercera mentira verdadera es que sí, Jesús no es el Dios que nosotros pensábamos. Es un Dios lleno de bondad, lleno de poder, lleno de paciencia, lleno de misericordia y lleno de amor, que nos invita a creer en Él en un acto de arrepentimiento sincero, abrazando la esperanza de su cruz, para morir a nuestros pecados y resucitar a una vida nueva, a una vida diferente. ¿Les parece que terminemos este tiempo de reflexión juntos celebrando la cena del Señor? Te damos tantas gracias, Señor, porque no eres el Mesías que esperaba Israel, porque no fuiste un cómplice de la violencia, Señor. Antes bien, tú sufriste toda la violencia en la cruz del Calvario, Señor, y nos liberaste del verdadero verdugo que es el pecado, Señor. Te damos también gracias porque el creer es un mandato y nos toca a nosotros creer y responder al Evangelio de Jesucristo. Cuando nos muestra, Señor, que tú mandas a todo hombre en todo lugar que se arrepiente y cree en el Evangelio. Y te damos gracias, Padre, porque en esta otra mentira hay una gran verdad. No eres el Dios que nosotros lo conseguimos. Qué precioso. Yo pensé que eras un diosito con D minúscula, un medio para concebir mis caprichos en este mundo, Señor. Un Dios, un diosito con poder limitado, pero no, tú eres un Dios con poder infinito que te levantaste entre los muertos y que haces que todas las cosas obren para bien de los que te amamos, Señor. Por lo cual estamos seguros que nada ni nadie nos puede separar de tu precioso amor que es en Cristo Jesús. Si estás viendo esta enseñanza, te la topaste ahí en YouTube y tienes una necesidad de responder en obediencia, en fe y en arrepentimiento a esta enseñanza, yo creo que es algo que el Espíritu Santo está haciendo en ti. Yo quiero simplemente guiarte en una oración sencilla
para que te conectes con este mensaje y le respondas y le digas, Señor Jesucristo, creo en ti. Creo que estas mentiras nacen de un corazón incrédulo, orgulloso, ensimismado, duro. Pero Dios, yo creo que tú eres el Dios verdadero que fue colgado como un criminal en una cruz para pagar por mis pecados. Yo me arrepiento de todos ellos, Señor. Sé que estos pecados me han alejado de ti, por lo tanto los aborrezco y los abandono y te pido, Señor, que me perdones, que vengas a mi corazón y que me hagas como una de tus hijas, uno de tus hijos. Padre precioso, y que me muestres en Cristo lo glorioso de tu amor. Y que no solamente yo pueda ser impresionado, sino que pueda ser transformado con tu amor en mi corazón para ser un instrumento, Señor, de reconciliación y de bendición en este mundo, porque te lo pido en tu precioso nombre. Y todos decimos así sea. Amén y amén.